¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, clarificamos la información para que estés muy bien informado de lo que acontece realmente en nuestro querido país. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Carta para Aguad, el actual ministro de Defensa, cada vez más complicado en el denominado correo gay. Ayer veíamos cómo el fiscal federal Gerardo Policita, en un duro dictamen, acusaba a Aguad de haber beneficiado, de haber buscado beneficiar al clan Macri, perjudicando al Estado Nacional, violando los deberes de funcionario público. Hoy, el juez federal Ariel Lijo lo citó a declaración indagatoria para el 28 de febrero. Es el primer ministro del presidente Macri en ser llamado a indagatoria, acusado gravemente por el correo gay. Todos los detalles que no te lo cuentan, que no te lo muestran, esta noche, enseguidita, el duro dictamen del fiscal Policita y por qué Ariel Lijo hoy mismo lo llama a declaración indagatoria. Y además, sorpresivamente, Sandra Arroyo Salgado, expareja del fiscal Alberto Nisman, renunció esta tarde a ser querellante en la investigación por el suicidio del fiscal Alberto Nisman. Sorpresivo, despierta muchas preguntas, muchas especulaciones. ¿Otra mentira que se cae? ¿Otra de las mentiras armadas por el PRO en su momento para favorecerse políticamente que se cae? ¿Qué significa esta renuncia de Sandra Arroyo Salgado, principal querellante en la muerte del fiscal Nisman? Renuncia a la querella. Enseguida te lo contamos. Y además, riesgo país por las nubes. 822 puntos, récord histórico para la era Macri. Récord histórico en los últimos 10 años en la Argentina. ¿Qué significa? ¿Por qué el riesgo país sigue trepando en la era Macri? Solo dos países nos superan: Venezuela y Zambia. Enseguida, con Fernando Alonso, te completamos toda esa información. Y lo que era obvio, mientras el gobierno argentino se deshace en la búsqueda de ser y actuar con buenos modales ante la premier británica Theresa May, hoy dijo: la soberanía de Malvinas es innegociable. Después que el embajador argentino ante el Reino Unido les reconoció, en un hecho inédito para la historia, la soberanía a Gran Bretaña. Pedro Brigger nos va a actualizar en un mensaje a los isleños. Pedro Brigger enseguida nos comenta eso. Muy bien, primer tema para esta noche: Oscar Aguad, actual ministro de Defensa, ex secretario de Comunicaciones, quien a los poquitos meses de asumir el gobierno de Mauricio Macri como secretario de Comunicaciones, comenzó a armar todo un esquema con funcionarios del gobierno para ver cómo saldaban la deuda que la familia Macri tenía con el Estado argentino. Claro, no es un dato menor. El presidente de la Nación desde el 10 de diciembre del 2015 es Mauricio Macri, parte integrante del clan familiar de las empresas del grupo Macri que concesionaron el
Correo Argentino. Y es y se constituye en el primer ministro de Mauricio Macri en ser imputado y en tener que ir a prestar declaración indagatoria el próximo 28 de febrero al juez federal, ante el juez federal Ariel Lijo. Vamos a recuperar, vamos a recordar, porque claro, hoy, así de chiquito en los medios, apareció lo que es un hecho gravísimo. Mire, hoy hablaba con una persona que estuvo muy cerca a toda la investigación de este bochorno, a este escándalo que es el correo gay. ¿Sabe lo que me decía? Es tan trucho lo que armaron, es tan trucho que esto no queda acá. Esto no cierra con Aguad. Porque además hubo un reconocimiento por parte del jefe de gabinete ante los diputados nacionales de que el presidente Macri estaba al tanto de todas las reuniones que Aguad armó buscando beneficiar a la familia presidencial. Vamos a ver el durísimo dictamen y completo dictamen del juez federal Gerardo Policita. Dice Gerardo Policita: el acuerdo que pactaron los imputados, Oscar Aguad a la cabeza, imputado, resultó ser abusivo y perjudicial para el Estado y tuvo como único objetivo privilegiar las pretensiones de pago de Correo Argentino Sociedad Anónima. Aguad omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios e impartió instrucciones en base a las cuales se alcanzó el acuerdo en dicho proceso. Aguad terminó por obligar a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito con el interés de beneficiar a la empresa involucrada, es decir, a la familia del presidente Macri. Y dice el fiscal Policita: al autorizar la aceptación de una propuesta de Aguad, este violó los deberes a su cargo, aquellos que le imponían tomar los recaudos necesarios para garantizar que el acuerdo con Correo Argentino, Sociedad Anónima, iba a ser el mejor al que se podía llegar o no iba a ser. Ayer el fiscal presentó este dictamen, pidió la indagatoria como imputado, entre otras causas, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y hoy el juez federal Ariel Lijo citó a Oscar Aguad para el próximo 28 de febrero a declaración indagatoria. Se constituye Oscar Aguad en el primer ministro de este gobierno en ser imputado gravemente y en ser declarado a una indagatoria. No hay que olvidarse, anoche lo mostrábamos, que en conferencia de prensa, ante la gravedad que habían tomado en el año 2016 este tema, cuando estalla, cuando una fiscal, poniendo lo que tiene que poner, dijo: es un escándalo, este acuerdo es ruinoso, es perjudicial para el Estado, paró todo, la fiscal Boquín, a la que el gobierno en más de una oportunidad ha perseguido y ha tratado de sacar del cargo. No pudo, porque fue ratificada. Pero sí, no hay que olvidarse que por esta causa, que mucho le preocupa a Macri, sacaron de un plumazo al fiscal Sony. Echó Macri a su procurador, un hombre de su confianza, al doctor Carlos Balbín, porque el doctor Balbín, en los sumarios internos que se habían hecho por lo de Oscar Aguad, iba a ser
durísimo, durísimo. Lo echaron antes de que ese dictamen se conozca. E intentó, como veíamos anoche, que el expediente vuelva a foja cero. No solamente no pudo, sino que crece el escándalo. Ahora está Oscar Aguad imputado y esto puede seguir para más arriba. Darío Villarruel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Y recordemos que dijimos que la causa más importante que tenía el gobierno es la de Correo Argentino, porque el Correo es Macri, Macri es el Correo, y cuando llegó al gobierno Mauricio Macri, el Correo estaba ahí. ¿Cómo iban a hacer para arreglar todos los litigios que tenían con el Estado? Bueno, ayer también le adelantábamos que Gustavo se preguntaba, ¿Ariel Lijo tiene que tomar una resolución rápidamente? Y le contestamos que con ese dictamen de 60 carillas no había lugar para esperar. ¿Por qué? Porque está claro y preciso descrito el objeto de la investigación. Incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, el Estado por un lado, Aguad, Correo del otro y también Aguad del lado del Correo. Y finalmente, fraude a la administración pública. Se toma 2 meses para preparar la indagatoria y está muy bien porque es una causa voluminosa. Y el 28 de febrero va a tener que ir a declarar con un abogado defensor, tendrá derecho de negarse a declarar o no, y obviamente a partir de esa declaración habrá 10 días para que Ariel Lijo dicte un procesamiento. Pregunto, teniendo en cuenta las prisiones preventivas abusivas, ¿Oscar Aguad tiene poder en este momento? En caso de ser procesado, vamos avanzando, ¿le cabería con aquel principio del poder residual, que sería actual, la prisión preventiva? No corresponde, pero si seguimos el criterio que tiene la Cámara Federal y algunos jueces federales, recordemos que Ariel Lijo detuvo a Amado Vudú, que obviamente hacía tiempo que no estaba en el poder. Un gran problema, no solamente para el gobierno, sino también para la justicia y el tema, Gustavo, de la doble vara, porque Oscar Aguad es el primero, pero eventualmente las pruebas son contundentes, al menos en esta instancia, para un procesamiento. Mira, hoy la misma persona me decía, esto es tan trucho todo, han hecho todo tan trucho que esto va para arriba. Tal cual, ese es el tema. ¿Te acordás que se decía que la causa de los cuadernos era Gianfranco Macri, Franco Macri, y podía quedar ahí? Pero esto es, Correo es Macri, Macri es Correo, lo sabe todo el mundo. Y cuando Macri fue presidente, yo les conté aquí que era un problema, porque la deuda estaba. De un lado estaba el Estado, que antes no era Macri, ahora el Estado es Macri. Y de este lado estaba el Correo, que es Macri. ¿Qué problema? ¿Cómo lo arreglamos? Se quiso tapar todo, recuérdenlo, arreglarlo entre gallos y medianoche, una firma. Sin embargo, se filtró la información, hubo una fiscal muy valiente, la reiteramos, Gabriela Boquín, que se decía que como era llegada Alejandra Gil Carbó, quería perturbar todo este acuerdo. Bueno, no lo perturbó, es la base de la causa penal y ojo, que más allá que ahora hay 4 imputados con pedido y fijación de indagatoria, como dice Gustavo, la cosa va para arriba y para los costados, porque la causa comercial es un escándalo. Hay síndicos que son del Correo y que son del Estado, gente que cruzó el charco, por decirlo de alguna manera, y estaba de los dos lados del mostrador. Estaban de los dos lados del mostrador, efectivamente. Ahora, en la misma línea que vos te preguntás, Darío, en la misma línea, vos lo decís toda la noche, no corresponde. Pero si vos seguís la línea de la Cámara Federal, si Lijo procesa a Aguad, deberá ser con prisión preventiva porque es un ministro que puede obstaculizar la labor investigativa. Digo, siguiendo los cánones de la Cámara Federal y de la doctrina Irurzun. Yo sé que vos decís, no corresponde, hay muchos mal presos, pero bueno, los jueces, uno no tienen que tener dobles varas, ¿no? Sí, y si le sumamos la causa de la fotocopia de los cuadernos, ayer lo que dicen Bruglia y el doctor Bertuzzi, dejando de lado por ahí la doctrina del poder residual, habla que como son hechos de corrupción y hay tratados internacionales que la Argentina ha ratificado y como los perjudicados son los ciudadanos argentinos, hay que ser duro y hay que dictar la prisión preventiva. Bueno, con esa lectura, en este caso, los perjudicados íbamos a ser los ciudadanos argentinos, que somos los representantes del Estado, al menos en el aspecto del dinero que nos iban a quitar. Y ahí está la cuestión. Atención, porque Aguad se dice, y este es un término más político, se lo dejo manejar al gato, que entiende más que yo de ese tema,
se dice que en cualquier momento es un fusible de cambio, porque no se va a tolerar el gobierno que lo procesen, eventualmente tendrá que pedir licencia o irse del cargo, ¿no? Bien, fíjese, en abril de este año, en abril del 2018, el periodista Iván Ruiz en el diario La Nación ayudó también a destapar la olla de toda la trama de negociaciones que Aguad llevó adelante. Decían, bajo el título, revelan que el gobierno conocía de antemano la oferta del Correo, que es lo que ahora el fiscal Policita desnuda. Y decía el 11 de abril del 2018, el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, conocía la oferta que el Correo argentino realizaría para saldar su deuda con el Estado 3 semanas antes de que la empresa de la familia Macri presentara los papeles ante la justicia. Esa oferta, con cambios de por medio, fue aprobada por Aguad, pero después de que estallara la polémica, el presidente decidió volver el tema a foja cero. Diálogos informales entre las partes, falta de correlación temporal en los documentos públicos, nula información sobre la negociación son algunas de las inconsistencias que destacó el informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Este trabajo, acompañado por medidas de prueba para ahondar en la investigación que tiene como imputado a Mauricio Macri, fue lo último que presentó el fiscal Juan Sony antes de ser desplazado de su cargo. Sony había sido designado por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. Juan Mocoroa, otro de los imputados ahora por el fiscal Policita, director de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, pidió formalmente instrucciones el 23 de mayo a Aguad sobre la postura del gobierno en el trámite del concurso del Correo, donde el Estado reclama una deuda multimillonaria. La nota número 5516, firmada por Mocoroa, describe con detalles la oferta que la empresa iba a presentar en el expediente comercial el 6 de junio, es decir, 14 días después. Esa oferta, con cambios que pidió el ministro Aguad, fue la base del acuerdo firmado entre el Correo y el Estado para regularizar la deuda. Mocoroa fue la persona designada por el gobierno para negociar formalmente con la empresa en el concurso judicial. Pero más allá de la negociación en el juzgado, la PIA no advirtió que el gobierno haya abierto un periodo de exclusividad que habilite a las partes a abrir negociaciones. En todo momento tuvimos conversaciones informales con el Correo porque el Estado tenía que tomar una decisión en el conflicto judicial. Fueron conversaciones telefónicas a título informativo y no hay obligación alguna de que queden registradas. Los fiscales están actuando de mala fe, sostuvo en ese momento La Nación, una alta fuente oficial. Bueno, de todo esto, el fiscal Policita ahonda y muchos hoy dicen, lo que le contaba al inicio, todo muy trucho, por eso va a ir para arriba y por eso la indagatoria a Oscar Aguad. Riesgo País se disparó hoy, llega al récord en la era Macri, 822 puntos. Arriba, Fernando Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y estaba repasando, hoy el gobierno emitió, el Ministerio de Economía, 400 millones de deuda en el título Bonar 2024. Es un título que rinde 8.75. En el mercado ese título está a $90 por cada lámina de 100. Así te das cuenta de la quita que le hacen. Rinde 14.3% para el inversor que esté dispuesto a comprarlo y esperar a ver si el gobierno argentino lo va a pagar. Y ahí es donde está el riesgo país. Un título que rinde 14.3% le fija un piso a la nueva emisión de deuda argentina que hace imposible que acceda a los mercados. Y si uno recuerda lo que le pasó a Grecia cuando estuvo renegociando la deuda que tenía el Banco Central Europeo detrás, comprando en el mercado esa deuda que los inversores no le querían refinanciar, y ve lo que le pasa a Argentina, que tiene solo al Fondo Monetario con un cupo muy chiquito, 50.000 millones, 57.000 millones, sabe que el mercado le está apostando a que la Argentina no va a ser capaz de refinanciar la deuda a partir del 2020. Y ahí está todo el secreto, Gustavo. No va a haber
no va a haber posibilidad de que baje el riesgo país mientras el mercado no vea que haya fondos para pagar más allá del 2019. Muy bien, y vamos a ver cómo ha sido la curva ascendente en el último año del riesgo país altísimo en la economía de Mauricio Macri. Fíjese, el 14 de diciembre del 2017... el riesgo país estaba en 361 puntos. Recordemos que en diciembre del 2015, cuando se fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el riesgo país estaba en 468 puntos aproximadamente. 2015, cuando Cambiemos, durante toda la campaña, decía que la economía estaba destruida, que la Argentina estaba cerrada al mundo. El riesgo país era mucho más bajo, la mitad que ahora. Fíjese, de los 361 puntos de hace un año, 821 cerró hoy, bajó levemente, estuvo 822 hacia las 2 de la tarde, el riesgo país más alto. Tanto que habla Cambiemos de que estamos integrados al mundo, o muchas veces cuando dicen que antes nos podíamos parecer a Venezuela. Bueno, en materia de inflación, en América Latina está Venezuela primero y segundo Argentina. En materia de crecimiento, Argentina es el único país de América Latina que no crece este año. Todos los demás países crecen. Y fíjese en materia de riesgo país, ¿cómo estamos? Venezuela, que tiene 7.000 puntos, Zambia, 1.253, y tercera, la República Argentina, con 822 puntos. Líbano, por abajo, 766, Ecuador, 712. Es decir, encabeza Venezuela, sigue Zambia y tercera Argentina, con 822 puntos de riesgo país. En una economía que, según Macri, estamos muy abiertos al mundo, cumplimos con los mercados internacionales, la timba financiera está plena, pero el riesgo país no da tregua. El Merval, hoy además, en la Bolsa de Comercio, en un viernes negro, se hundió 2,7 al ritmo de la suba del riesgo país, que marcó otro récord. Sucedió en medio de una incesante aversión global después de la Fed aumentara la tasa de interés y ante dudas políticas y económicas locales. Gustavo, sí, hay que contar que Wall Street perdió 8.4% a lo largo de esta semana. Así que con ese contexto internacional te imaginás que tampoco le resulta fácil la bolsa argentina, los mercados argentinos poder operar, ¿no? Está en un contexto muy negativo en el mundo. Ahora, volviendo al riesgo país, te pregunto así, directo, ¿los mercados internacionales del mundo qué cree? ¿Que Argentina puede caer en default en cualquier momento? No, en cualquier momento no. Después del 2019. Saben que en 2019 está la plata del FMI, pero después hay una gran incógnita, ¿qué va a pasar en 2020? Y saben que para renegociar con el FMI, la agenda que le van a pedir, Argentina no está en condiciones de cumplirla. Por lo tanto, hay una gran incógnita de qué va a pasar en 2020. El próximo año está cubierto, después es la gran duda. Bien, mientras hablamos nosotros de riesgo país, de la bolsa, del dólar, hay datos que duelen mucho más. Hay datos, los de la pobreza que hemos estado hablando, de cómo ha aumentado al 33%, de cómo el 53% de los chicos y jóvenes menores de 17 años son pobres en la República Argentina, de cómo ha aumentado la indigencia, de cómo ha aumentado la canasta básica. Y fíjese esta encuesta que se le preguntó a la gente, da hasta pudor comentarla o contarla, pero le preguntaron a la gente cómo come, cuándo come, tuvo que eliminar alguna comida a lo largo del día. Fíjese los resultados. En AMBA, último 12 meses, dicen en esta encuesta que disminuyeron porción de comida por falta de dinero, sube al
49%. Centro de Estudios Metropolitano, el encargado de hacer esta encuesta. Disminuyeron 1 o 2 porciones de comida por falta de dinero en los últimos 12 meses. 49%. Esto se suma además a lo que se conoce con el tema del aumento de los comedores y merenderos. En el área metropolitana, 46% en el primer cordón del conurbano, 58%, fíjese esto, es una barbaridad, suben las personas, las familias que han disminuido raciones de comida, suben el segundo cordón del conurbano a un 58%, y en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, en el distrito más rico de la República Argentina, el 35% de los consultados dicen que tuvieron que racionar alguna de las comidas diarias para poder completar, para poder llegar, porque la plata no les alcanza, porque la guita no les alcanza. 30% confesó haber tenido hambre durante este año. El 47% cree probable perder su trabajo. Mire esto, qué alto, ¿no? El miedo a perder el laburo, cómo está instalado hoy en la Argentina, después de 12 años de pleno empleo en la Argentina. 44% confiesa tener miedo a perder su trabajo. Y el 64% dice que no le alcanza el sueldo, que no llega a fin de mes. Es un estudio del Centro de Estudios Metropolitanos, realmente los números que más duelen. Fíjese lo que opina la gente en la calle. Según una encuesta del Centro de Estudios Metropolitanos, más de la mitad de los porteños y bonaerenses debieron reducir la compra de alimentos por cuestiones económicas, empeoramiento económico y pérdida de poder adquisitivo como reflejo de la crisis y recesión. ¿El chango medio vacío? El chango medio vacío, la verdad que sí. Últimamente es así. ¿Compra menos comida que el año pasado? Mucho menos. ¿Por qué? Y porque no alcanza la plata. Nos fijamos lo que compramos. No es que compramos menos, pero nos fijamos en los precios. La verdad, los precios se fueron por las nubes. ¿Tuvo que reducir las porciones de comida? Sí, bastante. Por ejemplo, si almorzamos, no cenamos. Muy caro todo y la plata poco. Jubilado, imagínate. Sin bono, nada. Nada de nada. Así que hacemos lo que podemos. ¿El sueldo alcanza la jubilación? Déjate joder. Eso ni se pregunta. Antes, yo me acuerdo que había clase baja, clase media y clase alta. Ahora la clase media desapareció. Si vos vieras mi heladera, da miedo, pobrecita, no tiene nada. No alcanza para nada. El sueldo sube por la escalera y el aumento por el ascensor, o sea que no alcanza, no, estamos mal. Estamos mal. El rico siempre va a estar bien. Los gobernativos, los que están en altos cargos, no se preocupan por nosotros. Lo tengo que hacer rendir hasta la última moneda. Así que no sé qué va a terminar esto. Yo voté a Macri, estoy arrepentida. Porque lo voté porque bailaba. Mi nieta me quiere matar, lo veía alegre, con una familia, toda la familia de él es un desastre. ¿Cómo van a ser las fiestas en este contexto? ¿Qué te puedo decir? Nada. Como siempre, nada. Hace 3, 4 años, nada. Nada de nada. Ya hice acopio antes, cuando estaba más barato, iba comprando. Sí, comer lo necesario, lo justo y punto. No hay nada para derrochar, ni tampoco hacer una compra extra, ¿viste? Así que va a ser una fiesta bastante pobre. En vez de comer lechón, mejor comemos torta frita, pero... Bueno, el señor lo decía medio en broma, pero no nos olvidemos que realmente hay medios que militan la crisis y que hace poco presentaban de que ahora era una novedad
las tortas fritas navideñas. Aquellos que justifican lo injustificable o que tratan de encontrarle a la peor crisis, a la recesión, a la peor cara, gente que ha dejado de comer porque no le alcanza el dinero y los medios tratan de justificar diciendo, y capaz que algunos dicen, y bueno, les va a ser bien para la salud, van a hacer dieta. Porque es una vergüenza el nivel de la justificación. Es una vergüenza el nivel de la mentira. Es una vergüenza cómo tratan de esconder la peor realidad que hoy les da un cachetazo todos los días. Porque como decimos acá, son los números de la realidad los que todos los días le dan un cachetazo al relato que arma el gobierno y acompañado por la cadena de la felicidad. Ahí está el testimonio, ahí están las encuestas serias. Salgan a patear la profundidad de los que no tienen hoy o que no llegan a fin de mes. A ver cómo se encuentran. Tantos timbreos, ¿para qué, me pregunto, no? ¿Para qué tantos timbreos? Porque la realidad la tratan de esconder. Ayer lo adelantábamos aquí, otra vergüenza, ¿no? El equipo de antropólogos forenses con 34 años, de un trabajo impecable, reconocido a nivel mundial, reconocido y con prestaciones en más de 50 países del mundo, tiene que suspender sus tareas, entre otros, el reconocimiento de los caídos de nuestros héroes en Malvinas. ¿Por qué? Porque el gobierno no le giró el presupuesto acordado para este año. Hoy hablamos con el director ejecutivo del equipo de antropólogos forenses, Luis van de Brieder, y esto nos decía. Sí, realmente es una situación extrema que nunca hemos hecho una cosa así en 34 años de trabajo y realmente somos conscientes de la angustia que ha generado en muchos familiares, de muchas investigaciones que realizamos, y también queremos expresar la solidaridad de toda la gente que nos escribió y nos apoyó. Pero no nos quedó otra medida, ya que a 20 de diciembre no habíamos tenido una respuesta del Estado Nacional sobre fondos que estaban comprometidos al funcionamiento de la mayoría de los proyectos que tenemos en la Argentina, y a pesar de las gestiones que han hecho el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no había una respuesta de Economía, y al 12 de diciembre la respuesta que tuvimos fue que el Ministerio de Hacienda no liberaba la cuota que da los fondos, y que realmente nos pareció muy extraño, y por eso, a pesar de las gestiones, llegamos a esta situación. Muy bien, y en el día a día que marcamos aquí, el cierre de pymes, del industricidio, como lo han llamado los propios representantes de las pymes, fíjese, la segunda textil más importante de la Argentina, bajo la amenaza de cerrar sus puertas. La tenaza financiera rasga la tela. Tipo-Haití, la segunda hilandería del país, suspende el personal, cierra personal hasta febrero. Atenazado por un mercado interno en caída y el alto costo financiero, la hilandería correntina resolvió el cese de actividad hasta el 4 de febrero. 750 trabajadores van a cobrar parcialmente durante el cierre, pero su futuro es incierto. 750 trabajadores. Esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, que habitualmente hablamos con los oyentes, que abrimos el micrófono y nos gusta, dimos con un empleado de una empresa textil, marroquinería y calzados. Tenían pleno empleo, varios turnos laborales, trabajaban 12 horas hasta el 2015. El 2016 redujeron a 9 horas la jornada laboral. Hoy solo trabajan 3 veces por semana. 3 veces por semana. Porque la importación, porque las ventas, todo ha caído. El parque industrial de Villa Flandria, cerca de Luján, también pasa lo mismo que Tipo-Haití. Muchas empresas cerradas con suspensión de personal. Esta es la realidad de nuestro país. Pedro Brieder, buenas noches, Pedro. Hablábamos de Theresa May,
que dijo, Efectivamente. olvídense de reclamar la soberanía sobre Malvinas, ¿no? Hablamos de correo, hablamos de mensajes, un mensaje grabado por la primera ministra británica, directamente dirigido a la gente que vive en las Malvinas, por supuesto le dice Falklands, un discurso corto donde señala algunos puntos importantes, Gustavo. En primer lugar, que ahora van a unir las Falklands, como dice ella, les repito, con Brasil, con una parada en Córdoba. Después reivindica el hecho de que 200 familias de argentinos pudieran honrar a sus muertos, pero lo más importante, por supuesto, es que resalta que mejoraron las relaciones con la Argentina y que ahora el foco no está en lo que separa, sino en lo que une. Mire, la historia del colonialismo es bastante larga y hay una característica de los colonialistas que siempre buscan qué los une con aquellos que viven en el territorio colonizado. Claro, ellos son benévolos, son buenos, no buscan separar. Los que buscan dividir son aquellos que viven bajo el yugo de la colonización, no es una palabra antigua, yugo de la colonización, porque esto existe, y buscan la liberación de aquellos que colonizan un territorio. Claro que acá hay algo muy particular, porque hay una población trasladada desde el Reino Unido, con la gente que nació en las Malvinas, quien se considera parte del Reino Unido, que es lo que señala la primera ministra británica hoy también en su discurso, porque dicen, ustedes están muy lejos, pero nosotros estamos muy cerca. Hablábamos de correo, todo tiene que ver con las cartas que uno recibe por el correo temprano. ¿Se acuerdan esa famosa canción? Bueno, en Chile, de allí viene esa canción que cantaba Violeta Parra, despidieron al jefe de los carabineros. Ustedes recordarán, el 14 de noviembre asesinaron a un joven mapuche de nombre Catrillanca. Los carabineros dijeron, no tuvimos nada que ver, pues fueron los carabineros. El responsable de los carabineros dijo, no tuvimos nada que ver, fueron los carabineros, aparecieron videos. Esto obligó al presidente Sebastián Piñera hoy a despedir al jefe de los carabineros. No quería hacerlo. Por eso las protestas que estamos viendo ahí en las imágenes de Chile, protestas hubo también en Cataluña por la presencia de Pedro Sánchez al frente del gabinete de ministros. Más de 40.000 personas manifestaron en paz y mañana va a haber protestas sorpresivas en toda Francia, Gustavo. Muchas gracias, Pedro. Bueno, hemos estado hablando, ayer lo analizamos aquí con Darío Villarroel, el fallo, el dictamen de la Cámara Federal con una doble vara notoria, donde ratifica que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner integró una asociación ilícita, salvó a los empresarios amigos del poder, entre ellos Ángelo Calcaterra, en un fallo que ya una semana antes había sido adelantado por varios medios. Que esos medios incluso decían que el gobierno les había transmitido a los empresarios que se queden tranquilos, que la Cámara Federal los iba a beneficiar como regalo de Navidad. El doctor Carlos Beraldi nos acompaña esta noche, el abogado defensor de la expresidenta. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, a ver, con su habitual didáctica que tiene, ¿qué es lo que se puede extraer de este nuevo dictamen de la Cámara Federal? Pará, pero el doctor sabe derecho. Se le va a complicar tratar de explicarlo, ¿no? Sí, se va a tratar, se va a complicar, pero bueno, no es tan dificultoso porque es una resolución tan escueta, no tiene casi 70 páginas, en donde pretenden darle respuesta a los planteos que hemos hecho casi 40 defensas y resolver la situación procesal. Los hechos, en definitiva, siguen siendo totalmente difusos, no hay ninguna imputación concreta respecto de la expresidenta. Se habla de una asociación ilícita, la verdad que no se sabe con quién se asoció ni por qué motivo, y se habla ahora concretamente de delitos de cohecho, y tampoco se explica de qué manera la expresidenta habría recibido dinero para realizar algún acto propio de sus funciones que tampoco se identifica. Es decir, estamos peor que como cuando empezamos. Hablábamos de cuadernos, después terminamos hablando de fotocopias. Hablamos de jueces naturales, terminaron siendo jueces elegidos a dedo. Hablamos de arrepentidos, que en realidad no lo son, sino que son
personas que han dicho ellas mismas que son extorsionadas. Hablamos de calificaciones jurídicas que no se pueden sostener ni siquiera por alumnos que estén empezando la Facultad de Derecho. Y sigue una campaña en donde obviamente lo que se trata es de generar un impacto político y no otra cosa. Por eso yo creo que cuanto más arbitraria es la sentencia, yo necesito en realidad hacer cada vez menos trabajo porque se pone en evidencia sola. Y un punto de inflexión que tiene esa sentencia, esa resolución, como les decía, tan escueta, es ratificar una vez más que hay que dictar una prisión preventiva respecto de Cristina Fernández de Kirchner. Y no tiene ningún fundamento, porque cuando se trata de manera particular esta cuestión, se hace referencia a unos incidentes en donde la doctora no participó. Claro, porque acá tanto que se ha hablado del dinero y de que habían conformado una asociación que extorsionaba a los empleados, a los empresarios, y uno se pregunta, ¿y el dinero? ¿Dónde está? ¿Lo encontraron? En tantos allanamientos, ¿tienen la prueba? No encontraron nada, no tienen probado absolutamente nada, y por eso yo lo que quiero es transmitirle a la gente que en definitiva ve todo esto y entiende muy poco de derecho, que no se deje engañar, que cuando tenga que elegir a un candidato a presidente, lo elija sobre la base de los méritos que tiene y no de las cosas y mentiras que se cuentan. Es decir, se quiere hacer aparecer a Cristina Fernández de Kirchner como la líder de una asociación ilícita y en realidad lo único que es Cristina es la líder de la oposición. Esto es lo que no le perdonan. Y entonces fabrican desde un andarivel judicial funcional a una operación política que desarrolla el gobierno, pero que también se desarrolla directamente por los jueces para tomar una incidencia totalmente indebida en un sistema democrático en un año electoral que se inicia. Quedan muy en evidencia, digo, los jueces y la doble vara cuando sacan a todos los empresarios, incluso al primo presidencial, dicen no, estos no participaron, no forman parte, y cuando el mismo Wagner decía que IEXA estaba sentado ahí supuestamente en ese club de amigos de la obra pública que habían armado, digo, ¿quedan muy al desnudo? Queda totalmente al desnudo. Por eso digo que tenemos poco trabajo los abogados defensores, porque la arbitrariedad surge de manera manifiesta. Esto no significa que estemos tranquilos ni nada por el estilo. Vamos a seguir interponiendo todos los recursos, vamos a recurrir ante la Cámara de Casación y ante la Corte para que quede claro cómo son estas arbitrariedades. Y en definitiva, que cuando corresponda, todas estas personas, todos estos funcionarios judiciales que han tomado decisiones indebidas deban responder por las mismas. Esto es lo que estamos reclamando y lo que vamos a reclamar hasta las últimas consecuencias. Doctor, me llama la atención que en el fallo, 87 carillas, pero la primera parte introducción, después los procesamientos, habla de que esta estructura ya venía de Santa Cruz. La pregunta es, ¿cómo prueban ellos que esta estructura venía de Santa Cruz? Recordemos que después fueron electos a nivel nacional. No escriben y no dicen nada de dónde sacaron que esta estructura venía de Santa Cruz. El tema de una asociación ilícita para hacerse de dinero, teóricamente, para la política. Bueno, como usted sabe bien, la doctrina de la arbitrariedad tiene como una de sus características decisiones en donde los jueces la sostienen solamente en su voluntad. Y acá son voluntarismos que se hacen. El juez dice es así y no se cansa, o sea, ni se ocupa de probarlo. Por ejemplo, había una cuestión concreta. Nosotros decíamos que los arrepentidos en realidad no eran tales, que habían sido extorsionados, que queríamos ver los videos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de este ¿qué pasó con los videos? Nada. Por supuesto, los videos no existen. No contestaron. Y al planteo concreto que hicimos no lo contestaron porque saben ¿Y la que Cámara Federal tampoco? No pueden contestarlo, Claro. porque la ley es lo suficientemente clara como para que no admita dos interpretaciones. Si habla de medio técnico, es un medio como el que estamos viendo acá nosotros, es un medio audiovisual. Si se conformara la ley con decir hacemos un acta, como hacemos siempre, no hubiese habido ningún tipo de disposición especial. Es decir, nuevamente, estamos en presencia de casos claros y evidentes de arbitrariedad que se ponen al descubierto por sí solos. Pero yo insisto, el tema de la prisión preventiva. Le dictan la prisión preventiva y vuelve, y el diario, digamos, los diarios más importantes dicen, se va a poner en prisión preventiva a la expresidenta, y no tiene ningún fundamento. No, es peor, eso. doctor. hoy. Hoy la tapa del diario Clarín decía, la Cámara confirma la prisión de la Preventiva. expresidenta. Prisión. Prisión.
Digo, ¿en qué momento pusieron presa a la expresidenta y no nos enteramos? Digo, ¿cómo el deseo y la presión de todo ese aparato mediático, político, judicial sobre la justicia está ahí puesto? ¿No? La quieren ver presa a la expresidenta. Y déjame agregar algo. Hoy contó Gustavo, y lo vimos, que hay un borrador en La Nación del fallo que no tiene fecha, que no coincide con el que está publicado en el CIS, que sí tiene fecha. O sea, hay un medio que tuvo el fallo antes que ustedes y que antes que lo firmen los jueces. Sí. Esto es muy grave. Sí, sí. Es muy grave y lamentablemente ocurre con mayor frecuencia. Lo que no tenemos es que naturalizar esta cuestión como si fuera algo que en definitiva fuera irrelevante. Estas son cuestiones trascendentes que hacen al funcionamiento del sistema democrático. Claro. Nosotros no podemos vivir en un país que no tiene justicia o que tiene una justicia doctor, tan deficiente. Algo sobre este dato. No sé si lo tenemos para ver, porque fue un tuit que hoy puso la doctora Graciana Peñafort, que a partir de las 21 va a estar con nosotros, ¿no? No sé, Charlie, si lo tenemos. Pero esto que es grave, digo, porque primero, la semana pasada ya había sido publicado, sí. Esto lo habíamos leído aquí nosotros, el diario Clarín, diciendo, bueno, quédense tranquilos, el gobierno, la Rosada, le dijo a Daniel Funes de Rioja, Daniel Funes de Rioja lo trasladó a la UIA, el gobierno les aseguraba de que muchos empresarios iban a ser beneficiados por la Cámara Federal. Ocurrió ayer. Hoy, la doctora Graciana Peñafort muestra el borrador que saca el diario La Nación sin fecha. Y después la misma resolución con fecha 20 de diciembre de la Cámara Federal. Digo, esto no hay una instancia superior que tendría que poner las cosas en orden y diga, muchachos, es tan obvio lo que están haciendo, pero no dejen los dedos marcados. Claro. Por ahí no lo decimos por los periodistas, sino por los camaristas. Pero los camaristas. Acá hay que ser claros. Cuando uno hace estas consideraciones, no está poniendo en tela de juicio lo que hacen los periodistas porque todos quieren las primicias. No, claro. Pero de ninguna manera esto deja a salvo la conducta de los jueces. Lo del diario Clarín fue de hace una semana, pero La Nación ya lo había publicado hace aproximadamente 20 días. 3 semanas, correcto. En los dos casos, yo corté ese diario y lo presenté en la Cámara. Mire usted. Y dejé constancia de que la decisión ya estaba siendo publicada antes de ser firmada. ¿Y le respondieron algo? Nada. Nada. Es como cuando pedí la declaración de Fontevecchia, la pedí 3 veces y me contestaron ahora, no es procedente que la Cámara tome una medida de prueba. Pero si lo que se tiene que averiguar es la verdad. ¿Por qué? En definitiva no hacen una cosa tan elemental como decir a un señor, usted dijo tal cosa, ¿la ratifica o no la ratifica? Y los otros abogados, porque el doctor Silvestroni lo denunció ante la Cámara Federal, esto que usted dice de que les ofrecían un libreto y que el que acordaba ese libreto estaba libre y el que no acordaba iba preso. El doctor Silvestroni hizo una denuncia ante la Cámara Federal. Gustavo, Claudio Bonadío tiene 5 denuncias penales. Una es la del allanamiento. ¿Te acordás cuando no lo dejaron entrar? Todavía está stand-by eso, ¿no? Por supuesto, sigue, a pesar de los esfuerzos que pongo como hago habitualmente, tratando de que el fiscal avance con una investigación en donde en definitiva lo único que tiene que hacer es llamarlo a Bonadío para pedirle que dé una explicación. O sea, lo que tenemos que hacer cualquier ciudadano cuando estamos sospechados de un delito, bueno, en el caso de los jueces que están en Comodoro Pi, rige un manto de impunidad. La omertá, se decía en las películas. Es decir, esto es lo que nosotros vivimos. Por eso es un problema sistémico. No es un juez ni una instancia. Es decir, hay un sistema con el que hay que terminar. Ustedes hablaban en la previa sobre el desmoronamiento económico que tiene la Argentina. Bueno, también lo tiene en el Poder Judicial. Quizás no se ve de una manera tan clara porque, bueno, en el bolsillo lo sentimos todos. Pero lo del Poder Judicial, tarde o temprano, también los vamos a sentir todos los argentinos. Claro. Ahora, doctor, anoche el doctor Eduardo Barcesat, que estuvo presente aquí, dijo, nosotros vamos a apelar y vamos a pedir, vamos a ir en per saltum a la Corte para que la Corte ponga las cosas en claro. ¿Ustedes pueden hacer lo mismo? Porque digo, yo acá todos los días discutimos porque Darío trata de explicarme, usted también se trata de explicarme el derecho, y yo la verdad que digo, no me expliquen más del derecho, porque si dan vuelta a las cosas, lo que ustedes me explican después hacenlo. Digo, alguien tiene que poner las cosas en claro, la Corte tiene que poner las cosas en claro. Seguro. ¿Pueden ir ustedes a esa instancia? Por supuesto que vamos a llegar. La vía natural es agotar las instancias. Es decir, la hipótesis de un per saltum, en realidad yo la veo poco probable. Lo que sí entiendo que va a proceder es que cuando lleguemos a la Cámara de Casación, si ocurre lo mismo que ocurrió antes, en donde también existen jueces que han sido nombrados por el Poder Ejecutivo,
Entonces, posiblemente que nuestro recurso no sea considerado y ahí es cuando se abre la instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que bueno, que ahora sí tienen una responsabilidad institucional. No es un caso. Lo que decía Barcesat era que iba a pedir una nueva excarcelación y atento que en los recursos que le rechazaron no trataron lo que él pidió, le va a decir a la Corte, miren, yo pido la excarcelación, me dicen que no, pero todo esto no lo hacen. Este es el motivo por el cual lo explicaba ayer. Está bien, pero igual la excarcelación o la prisión preventiva, siempre cuando se recurren necesitan pasar por un tribunal intermedio, es así. Y la verdad nadie quiere que encima nos sospechen a nosotros como que queremos hacer algo fuera de la ley. Si algo no vamos a hacer jamás es violar la ley para defender a la expresidenta o a cualquier ciudadano. Siempre nos vamos a ajustar a la ley. Los que actúan de manera ilegal son ellos, no nosotros. Doctor, a mí me parece, lo voy a decir, será joda, que Bonadío hizo 560 carillas, estos camaristas 87, y Bonadío hizo un montón de cosas que en este caso ni siquiera las consideraron. Por ejemplo, que uno de los motivos de dictarle la prisión preventiva a Cristina era el contacto que tenía con medios afines. ¿En qué quedó eso? ¿Lo contestaron? ¿Lo ratificaron? En nada, en nada. La fundamentación de la prisión preventiva en contra de una expresidenta y actual senadora nacional brilla por su ausencia. No hay absolutamente nada. Y no es que no han escrito, no escriben porque no tienen argumentos y no tienen el descaro, y hay que decirlo de esa manera, que tiene Bonadío para decir que funda una prisión preventiva porque la expresidenta puede hablar con la prensa a la que dice que puede ser afín a ella. Es decir, ¿y cuál es el fundamento de la detención, según el fallo de la Cámara? Ninguno. Se remite a unos incidentes de excarcelación y dice, bueno, como se han resuelto en otros incidentes de excarcelación donde ellos opinaron que ninguno corresponde a la expresidenta, esos son fundamentos suficientes para mantener la orden de tratados de corrupción también, ¿no? Como habla que hay tratados de corrupción incorporados a la Constitución y como la fe pública ha sido dañada, una cosa así. Eso es para que lo repitan los diarios afines, que extracten el párrafo y digan que están combatiendo contra la corrupción. Combatir contra la corrupción desde la ilegalidad creo que es la cuestión más paradójica que puede existir. Yo puedo citar 10 tratados internacionales, pero de lo que se trata es que yo funde en un caso concreto que si no meto presa a una persona, la causa no va a avanzar. Además, Gustavo, si existe un caso en donde ha habido un desarrollo vertiginoso en la justicia federal, es este. Empezó en agosto y estamos ahora en diciembre y ya pasó por un procesamiento y una confirmación de Cámara, cuando en 5 meses se resolvió la situación procesal de 40 personas. Y dicen que el año que viene ya lo quieren elevar a juicio oral. Imposible. Y seguramente vamos a tener un juicio oral. Porque ya están adelantando los periodistas oficialistas que pero la Cámara el año que viene va a tener 5 juicios orales la expresidenta. Gustavo, mire, estamos esperando ir a un juicio oral porque en un juicio oral los arrepentidos, entre comillas, van a tener que explicar cuál es el relato que han hecho. Y ahí no se va a poder mentir. Y si lo quieren hacer, bueno, van a estar ustedes para ponerlos en evidencia porque el juicio es público, no como ahora que están escondiditos en sus despachos y escriben cualquier porquería. Usted dice que los medios reciben letra de los tribunales para publicar. Mira, acá es como que si yo tuviera los violines y la Cámara dice que existió un pacto ilícito en daños de tercero entre funcionarios y empresarios que hizo funcionar una maquinaria, escuche bien, que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, de la salud, de los jubilados, de la seguridad, que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas y sin agua corriente. Dígame si no es para llorar y usted al lado dice firmo, hay que mandarlo preso. Seguro, 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 seguro. Lo que no habla es de la justicia, que nos han dejado ellos sin justicia, que son jueces que no pagan el impuesto a las ganancias, como pagamos todos los argentinos, y que en definitiva se han abroquelado para constituirse en un poder antidemocrático. Si yo tengo que poner una síntesis, creo que este fallo es el comienzo de la etapa electoral o de la campaña electoral en donde participa el partido judicial. Totalmente. Esto es lo que están haciendo. Y entonces muestran cuál es el poder que tienen. Una prisión preventiva y después de paso ordenan alguna otra medida para que el gobierno no se sienta tranquilo. Bueno, y además para tapar un poco también las malas noticias que tiene el gobierno, no solamente en materia económica, ya también a nivel judicial, porque ahora ya está imputado Oscar Aguad. Uno se pregunta, Oscar Aguad,
que está imputado gravemente por el tema correo, ¿no puede perjudicar o no puede obstaculizar más esta causa del correo en funciones con los funcionarios que los exfuncionarios? Pero no hay ninguna duda. Lo que pasa es que actual. Justamente nosotros no vamos a caer en la trampa de decir, ay, metan preso a los demás, porque nosotros sabemos que hay que respetar las garantías constitucionales. Mire, si hay alguien que puede evadir la justicia son los empresarios que tienen medios económicos de sobra. Si a los empresarios, que en definitiva son los que confesaron supuestamente los delitos, que tienen los medios a su alcance, y que en definitiva las caras de ellos muchas veces no se conocen. Y de hecho, que se muchos han estado en el exterior en estos días. Salen y entran sin ningún problema, piden permiso, se lo dan, no hay que hacer absolutamente nada, pero cuando se trata de la familia Kirchner, entonces se aplican otras leyes. Hace 2 días, Florencia Kirchner volvió de un viaje de Cuba. Bueno, tuve que llevarla a tribunales, tuve que presentar el pasaporte. Es decir, una serie de trámites que son totalmente ilógicos, pero que en el caso de la familia Kirchner hay que hacerlo siempre. Es decir, todas estas cosas son pequeños jalones que nosotros debemos ir dejando establecidos. Claro. Yo sé que ustedes me dicen, y bueno, y se siente muy desesperanzado. No, yo me siento esperanzado porque sé que este trabajo va a dar sus frutos. Y el año que viene es un año muy importante para la Argentina. Es un año en donde la Argentina va a resolver, el pueblo va a resolver si vuelve al Estado de Derecho o no. Es decir, ¿vamos a cambiar el rumbo económico? Ojalá que sí, pero vamos a cambiar estas prácticas, yo creo que es imprescindible y por eso estamos trabajando, no ya solo como defensores, sino como abogados, como ciudadanos, en otro tipo de foros y reclamando lo que todos creo que quieren, es decir, tener una justicia independiente, no otra cosa. Doctor, gracias como siempre, Al gracias contrario. por su claridad. Yo solamente quería decir una cosa más, quiero mandarle un abrazo a toda la gente que en este momento está privada ilegalmente de la libertad, que va a pasar sus fiestas alejado de su familia y en particular quiero hacerlo con los dueños de este canal que están injustamente detenidos de una manera totalmente arbitraria casi hace un año y que yo sé que pronto esa situación va a tener que ser remediada. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pausa, gracias Pedro. La semana que viene nos vemos. Por supuesto, y podemos acotar, recordar lo que dijo Lula da Silva esta misma semana. Soy un rehén. Respecto también de los detenidos, los que van a pasar la cárcel, la fiesta. Son rehenes. Totalmente. Bien, hacemos una pausa. Enseguidita nos metemos de lleno. ¿Por qué renunció Sandra Arroyo Salgado, principal querella en la investigación por la muerte del fiscal Nisman? ¿Por qué renunció Sandra Arroyo Salgado a ser querellante en la causa que se investiga la muerte del fiscal? Enseguida la doctora Graciana Peñafort. Vamos a seguir profundizando lo que empezamos con el doctor Carlos Beraldi sobre estas cuestiones de la justicia. Y también Oscar Aguad frente a la justicia. Todo el tema del correo y la economía. Riesgo país, 822 puntos. Lo que esto significa para la economía. Enseguida tras la pausa.